da de veras mucho gusto compartir esta mesa con Javier Güell, con un creador y un promotor, de veras con una trayectoria muy particular. Lo que nos convoca el día de hoy no es tanto su notable trayectoria como director de orquesta, como promotor de la música contemporánea y la música nueva. Quizá en algún momento tengamos oportunidad en esta charla de platicar un momento sobre eso, sino una faceta nueva que ha desarrollado Javier de un tiempo para acá como escritor, y concretamente como escritor de ficción, bordando alrededor de algunos temas de algunas figuras musicales de gran calado. El segundo libro que ha publicado Javier, Los prisioneros del paraíso, se centra en una serie de personajes que quizá no son tan conocidos, inmersos en una circunstancia muy tremenda y muy particular, pero más bien le voy a pedir a Javier que sea él quien nos cuente un poco sobre lo que lo llevó a escribir este libro, sobre este grupo de músicos reunidos en Bohemia, me parece que estaba ubicado en el campo de concentración. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro, Javier? La necesidad de explicar una historia trágica pero a la vez maravillosa. La necesidad de dar a conocer. Ahora se oye mejor. Sí. La necesidad de dar a conocer una historia que nos mejora como seres humanos. ¿Qué pasa? Como dice el principio de la película de Aaron Cohen, cuando un trozo de pan, que es lo que sostenía la vivencia de Primo Levi, se convierte en algo sustancial para seguir viviendo, porque ese trozo de pan significa vivir un día más. Cómo de alguna manera se vive la experiencia de perderlo todo de la noche a la mañana. En el caso de estos grandes artistas, y no solo músicos, que vivieron en Terezin encerrados durante 2 años y medio, desde finales del 41 hasta finales del 44. Todos ellos eran muy conocidos como artistas de toda Europa, respetados y mimados por la vida, y de la noche a la mañana se encuentran absolutamente sin nada. ¿Cómo se hace para sobrevivir ante esas circunstancias? ¿Cuáles son las motivaciones que te presentas, que te planteas para poder seguir viviendo? Para no decir basta e intentar suicidarte, o como pasaba en la mayor parte de los casos, abalanzarte sobre un oficial o soldados de las SS para que te pegaban un tiro. Estos no solo no se suicidaron, sino que en esas condiciones terribles consiguieron transmutar de alguna manera, y eso me parece extraordinariamente importante que se sepa, en un dolor extremo, un sufrimiento extremo en alegría, a través de compartir con los demás prisioneros la música, el arte en general que hacían, y saber que era una salida absolutamente posible que les haría sobrevivir mejor. La música y las obras que se pintan y el teatro que se hace en Theresienstadt durante esos 2 años es absolutamente importante conocer, porque en contra de toda lógica no son unas obras totalmente desesperanzadas. Hay luz en ellas. De hecho, la ópera que compone el protagonista de la novela, que es Hans Grasa, el compositor checo Hans Grasa, y que será una obra dirigida a los niños, porque había miles y miles de niños sin actividad ninguna y necesitaban, ¿verdad?, es decir, tener algo que les pudiera, en fin, consolar y les pudiera, en fin, dar algún estímulo. Esa ópera Grundivar se va a convertir en el campo de concentración de Terezin en algo importantísimo. Los prisioneros que sobrevivieron, los pocos prisioneros que sobrevivieron, sus testimonios nos dicen que la música para ellos era más importante que el aire que respiraban, porque de alguna manera paraban el tiempo, porque de alguna manera abrían una puerta a la esperanza, y esa puerta a la esperanza implicaba seguir amando, seguir compartiendo,
seguir descubriendo finalmente cuál es el secreto último de la vida. Y ese secreto último efectivamente se conoce en situaciones límites de forma muy especial. Ninguno de nosotros sabemos cómo reaccionaríamos ante unas circunstancias parecidas. Es evidente que el deseo de sobrevivir animal a toda costa imperaba también, y había todo tipo de egoísmos, y había todo tipo, ¿verdad?, de reacciones negativas. Pero hubo también enorme cantidad de prisioneros y de seres humanos, una transmutación de sus propias personalidades, de sus propias vidas, hacia el abrirse a los demás, hacia ver al otro, hacia comprender que la generosidad y el amor eran la única llave que les podía dar la posibilidad de seguir sobreviviendo. Y eso es lo que esa experiencia extraordinaria, absolutamente emotiva, de un pueblo que sufre y desconsoladamente, pero es capaz de todas maneras de tener el coraje y la dignidad de seguir adelante a través de la belleza, a través del arte, a través de la música. Me parece una experiencia que no solo se debe conocer, sino que es sustancial conocer en la medida que nos mejora como seres humanos. Gracias, Javier. Para quienes no conozcan el episodio histórico al que se está refiriendo Javier, alrededor del cual escribió su novela, estamos hablando del campo de concentración de Theresienstadt, que los alemanes llaman Theresienstadt, en donde llega en el 41, me parece que es el año, en 1941, un grupo muy notable de artistas, como bien señalaba Javier, no solamente músicos, sino artistas, entre ellos Hans Krasa, el personaje que él describía, Víctor Ullmann, y se da la circunstancia de que se acaba convirtiendo este campo de concentración en una suerte de escaparate, de falsa vitrina de los nazis hacia el exterior. Invitan en algún momento a la Cruz Roja para que presencie las óptimas condiciones, como dicen los nazis, en que están llevando su vida a los prisioneros en este campo de concentración, no solamente sobreviviendo, sino incluso haciendo música y exaltando a los nazis esta capacidad creativa que se había concentrado en ese campo de concentración. Y después de que esto sucede, se filma incluso una película, en ese momento una película propagandística de los nazis, no recuerdo el título, pero el título es Hitler regala una ciudad a los nazis, y es rodada por un célebre director de cine y director de cabaret, famosísimo en Berlín en los últimos años 20, que se llama Kurt Gerron, y que también estuvo ahí encerrado, y al cual lo obligaron a rodar esta película, que lo que hace, ¿verdad?, es decir, es transformar absolutamente en una farsa, en un teatro absoluto, todo el campo de concentración, para preparar la visita de la Cruz Roja Internacional, y aquí realmente los tres miembros de la Cruz Roja Internacional, Maurice Rosell, y dos miembros de la delegación danesa, que son los que el 23 de junio del 44 visitan y hacen su informe de Terezin para presentar, como si fuera un paraíso, ¿verdad?, las condiciones de vida que tenían en ese momento los judíos, y que no eran, en fin, estaba absolutamente lejos de la realidad. Pero los nazis necesitan buscar un argumento, necesitan buscar un lugar para presentar, ¿verdad?, en fin, para presentarse como mucho menos crueles y bestiales de lo que realmente fueron, y escogen Terezin porque era el lugar donde estaban ubicados la mayor parte de artistas y lo que llamaban prominentes, científicos, médicos, intelectuales, profesiones liberales de todo tipo, que ahí residían, y que, en fin, como consecuencia de esto era óptimo escoger Terezin como modelo para presentar a la opinión pública internacional. Y pocos meses después, me parece que es en octubre de ese mismo año, sí, cuando la mayor parte de ellos son enviados a Auschwitz, y el número de gente que sobrevive es de veras. Claro, lo que pasa es que efectivamente en el 23 de junio del 44, 11 días después ya, ¿verdad?, del desembarco en Normandía, los alemanes han perdido la guerra, y la mayor parte de ellos saben que han perdido la guerra. O sea que, en fin, lo hicieron tarde, porque no les sirvió absolutamente de nada. Inmediatamente después
de producirse esta visita de la Cruz Roja Internacional, deciden masivamente deshacerse de la mayor parte de prisioneros, y son todos conducidos en convoyes de miles de prisioneros a Auschwitz e exterminados prácticamente todos, nada más llegar. De hecho, de los grandes artistas que hay, ¿verdad? Es decir, estuvieron, no sobrevivió ninguno. Menos, ¿verdad? Sin un gran director de orquesta, que era Karel Anser, checo también, que por circunstancias muy específicas, ¿verdad? Consigue sobrevivir. Pero todos los compositores de los que habla la novela, pintores, escenógrafos, directores de escena, todos ellos murieron. Como muere también Puttgart. Quienes te ubicamos ya de un cierto tiempo atrás, de pronto quizá nos toma un poco por sorpresa esta nueva faceta tuya. Recuerdo con bastante nitidez el principio de la novela, en donde van introduciendo, están ya una serie de personajes dentro del vagón de tren, se detiene el vagón de tren, no saben dónde están mirando por la ventana, se ubican finalmente, abren las puertas y viene un nuevo grupo de gente que tiene que entrar en un vagón que nos da a entender Javier que de por sí ya está repleto, ¿no? Hay una escena especialmente conmovedora en donde disparan hacia el interior del vagón para que de alguna manera se acomode más la gente ahí dentro. El disparo mata a un niño, según describes, y el padre le pide al soldado que por favor lo mate a él también, y el soldado accede y lo mata en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí nos vas introduciendo a los demás personajes. Pero quería aprovechar esta escena para preguntarte cómo hiciste este tránsito de músico, de gestor, de promotor, de aquella faceta en la que te ubicamos, quienes ya te conocemos o conocemos tu trayectoria de tiempo atrás, a este papel de novelista, porque el nivel de detalle y de capacidad de crear una situación, una atmósfera, me pareció de verdad sorprendente, y veo ya a alguien con un dominio, digamos, del lenguaje, de su manera de plantear las situaciones, pues no parecería que recién hubieras empezado a escribir hace unos años, Javier. Es que los músicos tenemos facilidad para escribir porque hay muchas cosas comunes, ¿no? El sentido del ritmo, por ejemplo, tanto en la música como en la literatura, ¿verdad?, tiene cosas comunes. Los silencios, que para la música son tan sustanciales, son necesarios también convertidas en pausas entre las frases en la literatura. La trama propiamente dramática que tiene cualquier obra musical, una sinfonía, una ópera, es extraordinariamente posible aplicarla también a la literatura. Yo, de alguna manera, no voy a dejar nunca de hacer música. Lo que en este nuevo momento de mi vida, lo que quiero es hacer música escribiendo, transformar de alguna forma las palabras en notas, porque me parece que es posible. Es esa especie de pulso lírico que aproxima la literatura a la música, y que en el caso de la poesía es más claro que en el de la prosa, pero en la prosa también es posible, y eso tiene que ser, ¿verdad?, a través de un impulso específico, ¿verdad?, es decir, teniendo en cuenta todas las características que dan valor a la música y que son también aplicables a la literatura. Yo creo sin duda que uno de los más grandes músicos de todo el siglo XX es Marcel Proust, porque es capaz, ¿verdad?, de transmutar las palabras en sonidos, porque es capaz de crear un mundo que está absolutamente próximo a la música. Yo creo que en ese sentido es un músico excepcional. Y siguiendo esta línea, creo que se puede realizar un acercamiento profundo de la literatura a la música. Y a mí me interesa extraordinariamente incidir en esta nueva faceta de mi vida. Después de 2 novelas, seguiré escribiendo teniendo en cuenta mi condición de músico. Que no quiere decir que escriba sobre músicos o sobre, en fin, temas musicales, sino en la forma en que un músico escribe, que es absolutamente distinta a la de los demás. ¿Tú ya habías escrito antes? ¿Esto fue algo que exploraste en alguna época que retomaste ahora, o es algo completamente...? Es nuevo. Yo empiezo a escribir a los 56 años mi primer libro, que es La música de la memoria, que narra en primera persona, ¿verdad?, todos los avatares creativos y vitales de 7 de los más grandes compositores de todos los tiempos, desde Beethoven hasta Schubert, Schumann, Liszt, Brahms,
Wagner y acabando con Mahler, que coge todo ese arco romántico desde el inicio de Beethoven, que implica una ruptura, un comienzo importante dentro de la historia de la música, hasta Mahler, que es el último gran romántico que entregará ya a los modernos el relevo. Ese arco me interesaba de todas maneras, que ha sido mi sustancia fundamental como músico y como intérprete. Me interesaba mucho acercarla a un público mayoritario, explicando cuáles eran los afanes, cuáles habían sido las decepciones, cuáles habían sido, ¿verdad?, los impulsos creativos de todos estos grandes músicos que se expresan en primera persona en un momento particular de su propia existencia y nos hablan de sus de las cosas tanto artísticas como vitales que fueron importantes para ellos. Me imaginaba yo, conforme leía este libro de la música, la revisión de estos grandes personajes austrogermanos que menciona Javier, si de alguna manera esto que nos estabas fabulando, ficcionando en primera persona con los compositores, pues es el resultado como de estar rumiando a estos personajes a lo largo de muchos años, a lo largo de una gran familiaridad con su música. Has tocado la música de todos ellos. Me recuerdo, por ejemplo, que me llamó la atención ahora que estaba mirando un poco el tipo de cosas que has hecho, que en algún momento programaste las sinfonías de Mahler todas para piano a 4 manos, ¿no? Que creo que es algo que muy poco se hace, con muy poca frecuencia. En fin, a donde quería llegar con esto, me imagino que también ese libro es el resultado de un proceso muy largo de reflexión y de familiaridad con todos 40 años de mi vida, ¿no? No solo de dirigir, sino de leer, de investigar, de trabajar, ¿no? Y tenía necesidad de expresarlo, tenía necesidad de interpretarlo de una manera personal, porque no son un libro biográfico o simplemente histórico, sino interpretar lo que hay entre las notas, que es lo que hacemos los intérpretes. Lo importante no son las notas, sino lo que hay entre las notas, saber al fin penetrar en ese alma, en ese mundo específico que están entre las notas. Ese fue mi libro y fue una experiencia absolutamente, ¿verdad?, intensa que tuve, y llegué a mucha gente, y gracias a este libro muchísima gente, en fin, se inició con la música. Pero después necesitaba explicar algo que llevaba latente mucho tiempo, que era esa experiencia traumática pero hermosa a la vez de todos estos grandes compositores y artistas que tuvieron que sufrir el holocausto en Theresienstadt. El hecho de detenerse en Theresienstadt, creo que quizá para alguna gente no resulte tan familiar, me parece por lo tanto aún más importante. Comentábamos ahora antes de comenzar esta mesa, para algunos de nosotros nos hemos ido familiarizando con la música de estos compositores, muchos de ellos, digo, prácticamente todos muertos en los campos de concentración, y por lo tanto de carreras truncas, ¿no? Hay quienes afirman incluso que podría haber venido una época bastante gloriosa de la música checa de no haber sido por la muerte de todos los compositores en los campos de concentración. Y por otro lado está lo comentábamos también, lo que hicieron los nazis en su momento, que fue reunir no solamente la música, sino las demás artes en exposiciones que ellos llamaban el arte degenerado, y que en algún momento acabó siendo incluso contraproducente porque llamaba más la atención de lo que los nazis hubieran querido. ¿Qué supuso para ti, Javier, este proceso de escritura de este libro? ¿Cómo fuiste encontrándote a ti mismo? Que me imagino que fue sondarte a ti mismo de una manera bastante profunda. Yo he estado 2 años trabajando en este libro con una intensidad absoluta y dedicación total, y muchas veces, en fin, acababa llorando a lágrima viva. Hay momentos en que no podía contener las lágrimas en la medida, ¿verdad?, es decir, que la emoción me sobrepasaba, ¿no? Me sobrepasaba cuando veía el coraje, la dignidad absoluta de todas estas personas que sabían que muy probablemente morirían, que son capaces de seguir, que son capaces de reinventarse hasta el final, porque piensan que la vida, a pesar de todo, merece la pena ser vivida en cualquier circunstancia, y porque enseñan a vivir no solo con dignidad, sino con generosidad, porque para superar ese trauma absoluto que
música, el haber vivido esa experiencia, tienes que reconvertirte como ser humano, tienes que encontrar una salida, tienes que explicarte cosas que jamás te hubieras planteado en libertad. De alguna manera hay un cambio sustancial de tu cuerpo y de tu alma. Y esto se refleja extraordinariamente en la música y en el arte que hacen los prisioneros. Eso es lo que me parecía absolutamente emocionante, y que llegaba hasta conmoverme hasta las lágrimas. Cómo son capaces de seguir teniendo esperanza, de seguir cada día alimentando la posibilidad de, a través de la belleza, de la cultura y de la música, dar esperanza a sus compañeros, a los demás prisioneros. Eso es, en fin, extraordinario. Vivimos en un mundo donde necesitamos aprender esa lección. Vivimos en un mundo también desconsolado. El ser humano ha aprendido relativamente poco. Esto no es una temporada en el infierno, que lo fue, que haya de alguna manera, ¿verdad?, es decir, servido para que el ser humano y la humanidad sea más armónica, sea más generoso, sea más generosa, entienda mejor a lo otro, sea capaz de salir de sí mismo y entender que la salvación es conjunta, que aquí no se trata de todas maneras de cultivar egoísmos y yo personales, sino de ir más allá. Eso el arte te lo da y te lo da sobre todo en esas circunstancias absolutamente extremas, donde el arte no sirve por el arte, sino que tiene que tener un contenido emocional, un contenido que va más allá de la pura, ¿verdad?, estética y de la pura, ¿verdad?, elaboración técnica de la música en concreto en este caso. Y eso es lo que me parece sustancial. Me gustaría tratar de meternos un poco en el taller literario de Javier Güell. Me imagino que todo este proceso de escritura estuvo respaldado por toda una investigación muy a profundidad de estos personajes, de sus circunstancias, de lo que pasó, pero que también te tomaste sin duda licencias para ya novelarlo. No quería hacer novela, no quería hacer... El gran problema, ¿verdad?, es decir, que si hay algo tratado hasta la saciedad, es el tema del Holocausto, y el tema de los nazis, y el tema, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Se ha tratado bien, mal, regular, desde todo punto de vista, desde las películas, hasta los ensayos, hasta las novelas. Entonces, ¿qué razón había para abordar un nuevo intento literario en este campo? Y la justificación que tuve, ¿verdad?, era que el tema de Theresienstadt es conocido minoritariamente, y lo que es conocido todavía mucho más minoritariamente, nada más que por un grupo pequeño de melómanos, es de lo que hicieron los músicos ahí encerrados, en concreto Victor Ullmann, Hans Krasa, Pavel Haas y Gideon Klein. Esa ha sido una motivación importante, escribir algo y darlo a conocer a un número de gente mayor. Hay un romance que se produce en la novela con una mujer alemana, una científica, si recuerdo bien. ¿Esto es algo que tú inventaste? Yo inventé eso, fabulé eso, porque me interesaba también. La novela tiene un tratamiento técnico donde no juzga, no hay una tercera persona que hable en el sentido de que esté explicando lo que pasa o juzgando lo que pasa. Cada uno de los personajes se manifiesta y el lector los percibe y de alguna forma, ¿verdad?, llega a sus conclusiones. Lo que me importaba absolutamente es ver el reverso de la moneda, ¿no? Porque hay muchas cosas que preguntarse, ¿no? Es evidente que la música fue sustancial para todos los prisioneros, pero también lo era para los nazis, ¿no? Deben pensar que, por ejemplo, la bestia rubia, que era Heinrich, el ideador de lo que es la solución final que se firma en Wannsee, al lado de Berlín, era también un excepcional violinista, capaz de tocar una sonata de Mozart, Beethoven o Brahms de forma excepcional, y después tampoco le temblaba la mano cuando tenía que firmar la solución final. Hace falta pensar que con la música se estimulaba a los soldados nazis para que cometieran las mayores barbaridades, porque de alguna manera les motivaba. La música es utilizada por el Tercer Reich de manera profusa, de
manera importante. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay dos músicas, una que te lleva al bien y otra que te lleva al mal. De alguna manera, ¿verdad? A mí me interesaba investigar sobre eso. Si tenemos una melodía mala y una melodía buena interior y escuchamos una, otra, depende de nuestra propia elección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En eso trata, de todas maneras, ¿verdad?, de profundizar el libro. Trata también de profundizar en el tema de la pasión. La pasión de estos músicos por crear y de estos artistas por crear era indudablemente grande. La pasión por sobrevivir de todos los prisioneros era excepcionalmente fuerte. Pero también lo era la pasión, ¿verdad?, de los nazis por llevar a cabo las barbaridades concebidas en sus sueños megalómanos del nacionalsocialismo. También vivían con pasión esos ideales. Y esos ideales nazis están expuestos con toda rotundidad en la novela. Cuando habla Eichmann o habla Mengele, ¿verdad?, es decir, se expresan con convicción absoluta. No viven con frivolidad sus decisiones, la viven con pasión. Lo que no tienen los nazis en modo alguno, y eso es lo que les separa de los primeros, es compasión. Y la pasión sin compasión, de alguna manera, está mutilada. Y no se puede, de todas maneras, ¿verdad?, es decir, entender lo que pasó si no hay, ¿verdad?, es decir, estas dos palabras hermanas que se complementan, pasión y compasión. La pasión unida a la compasión realmente, ¿verdad?, llega a una dimensión que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Eso me parece, ¿verdad?, en fin, que también está bien intentado explicarlo en el libro. Como bien dijiste, Javier, el Holocausto es uno de los temas más revisados desde que se produjo hasta nuestros días. Uno encuentra de manera continua películas, acercamientos, muy pocos, sin embargo, en el caso de Theresienstadt. ¿No te resultó en algún momento intimidante acometer tú también este tema ya? Sin duda, he tenido mis turbulencias, ¿no? Tenía una gran responsabilidad. Es muy difícil escribir en tiempo real, es decir, me presente siempre cómo se entran a las cámaras, ¿no?, en el penúltimo capítulo. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que pasa? Esa última media hora, desde que sale el gas de las alcachofas, ¿verdad?, en las cámaras, hasta que realmente, ¿verdad?, en fin, mueres, ¿no? Es muy difícil, es un compromiso extraordinario escribir sobre la dignidad en ese momento de todos esos seres extraordinarios que tuvieron que, en fin, pasar por esa terrible experiencia. Pero efectivamente, ¿verdad?, yo quería a toda costa trasladar esa experiencia, y los lectores deberán juzgar hasta qué punto he conseguido, ¿verdad?, lo que proponía. Es emocionar al final. Es emocionar, que es al final lo único que me importaba. Más allá de lo histórico. Emocionar con la dignidad incorruptible de muchos de estos personajes a la hora de afrontar algo tan difícil como esto. En las últimas décadas, algunas de esas obras, por ejemplo la ópera de Brundibar, que es la que mencionabas, que es una ópera con niños, para niños, está también El Emperador de Atlantis de Victor Ullmann. Algunas se han ido labrando un cierto espacio, digamos, en el repertorio, en la presencia, en los programas y en las salas de concierto. ¿Tú has tocado esta música? Yo he tocado esta música y la he dado a conocer, pero debo decir que es una música muy poco conocida, nada más que para unos cuantos melómanos, ¿no? Es verdad que hay dos excepciones, que son las que has dicho, que es Brundibar, que es una ópera representada en muchísimos teatros en el mundo, y también El Emperador de la Atlántida, escrita durante el 43 y el 44 por Victor Ullmann, y cuyos ensayos fueron abortados al enterarse los nazis del contenido del libreto, que era una especie de sátira ácida
contra Hitler y el nacionalsocialismo. Y me parece que, si estoy recordando bien, la partitura del Emperador de la Atlántida sobrevive como una serie de bosquejos no del todo terminados, claro, que le pasa a un compañero del campo y les cuentas un poco. Lo que hace, recorre la partitura toda una serie de episodios y se salva de milagro, porque la partitura queda en Terezin, a pesar de que Víctor Ullmann, antes de tomar el tren en octubre, el 16 de octubre del 44, se la da a alguien que queda en Terezin, que era el responsable de la biblioteca de Terezin, con el convencimiento absoluto de que no iba a volver. Pero esa partitura no se encuentra en determinado momento y sobre todo, ¿verdad? Pasan muchos años hasta que se puede, de todas maneras, ¿verdad?, certificar que el manuscrito original era el de Ullmann. Me gustaría regresar un momento a tu libro anterior y a estos grandes personajes de la música austrogermana a los que abordas. Me llama la atención, y lo comentabas tú ahorita con esta descripción de la línea romántica, que te has enfocado en ellos, en esta espina dorsal, digamos, de la tradición romántica, incluso un poquito clásica, en el caso de Beethoven, de la música clásica. ¿Por qué ellos, Javier? ¿Cómo hiciste esta selección? ¿Ibas trazando una suerte de selección? Era realmente lo que componía, lo que había sido sustancial en mi vida. Yo había dirigido una buena parte de su música, me había formado con su música, y además tiene una cohesión entre sí, ¿no? Una cohesión, un principio y un final que es coherente, es decir, Beethoven, el principio y el final, ¿verdad? Ese arco es Mahler, ¿no? Yo me inicié en la música con Gustav Mahler, y recuerdo bien la impresión que me dio la primera vez que escuché la tercera sinfonía, con George Solti y la Sinfónica de Chicago. Yo seguramente no hubiera sido músico si no hubiera sido por Gustav Mahler. Ha sido mi obsesión durante largos años. Me he dedicado de todas maneras, sobre todo, ¿verdad?, a trabajar su última sinfonía, de la que hablo, ¿verdad?, que él quiso destruir y que al final Alma, su mujer, no destruyó, ¿no? Me parece que era el libro natural que me salía. Tenía verdadera necesidad de hablar sobre lo que conocía bien y había, hecho durante toda mi vida. Hay una naturalidad en el tono de, por ejemplo, el principio del libro de Beethoven, hablando en primera persona. Cuando uno conoce algo de la correspondencia, de lo que sobrevive, de lo que llegó a escribir Beethoven, de pronto reconoce esos ecos en esa fabulación primera que haces, en esa primera parte. Me imagino que esto fue una construcción muy consciente de tu parte, de alguna manera. El primer capítulo de la música de la memoria es la hipotética, ¿verdad?, encuentro que tienen Beethoven en el lecho de muerte y Schubert, que vive al lado, pero que no se atreve a visitar a Beethoven. Y como consecuencia de que Beethoven, ¿verdad?, pide a su secretario, Schindler, que le traiga unas canciones de Schubert, las lee, le conmueven y quiere conocerlo. Ese es el hecho histórico absolutamente incontrovertible. Después está la fabulación sobre si pudieron reunirse en esos últimos días de la vida de Beethoven, Schubert y Beethoven. Las últimas investigaciones musicológicas dicen que no se reunieron. Pero como esto era una fabulación, era una novela, a mí me permitía extraordinariamente hacer un relato conforme Beethoven volcaba toda su vida y sobre todo sus intenciones creativas y lo que le detestaba que fuera considerado como un compositor romántico. Él consideraba, ¿verdad?, que no lo era en modo alguno, que era el gran sucesor de Bach, de Händel, de Mozart y de Haydn, y cuando lo querían, ubicar en el nuevo movimiento romántico se revelaba extraordinariamente, pero que sí intuye que de alguna manera ese compositor que puede llevar el barco, como de hecho lo hizo, desde el clasicismo al romanticismo, era Schubert. Y sobre esa base, fabulo, ¿verdad?, ese encuentro, en donde Beethoven, al borde de la muerte, consciente de la muerte, habiendo leído algunas de las obras de Schubert, le da el relevo y le pide que sea el capitán de ese barco que tiene que hacer la travesía desde el clasicismo al romanticismo. A mí me resultó conmovedor ese momento. Hablábamos ahora de si se produjo o no ese encuentro. Nos cuenta Javier que
que la evidencia parece apuntar ahora que no se produjo, pero bueno, es una de estas constantes que aparecen cuando uno se acerca a estos personajes, se encontraron o no, y este momento donde está un Beethoven ya de alguna manera delirante con su propia, con lo que él siente que es la importancia de la música que tiene que transmitir y cómo lo está comunicando, y un Schubert de inicio muy tentativo, temeroso. Porque tú ves completamente verdad, porque el Schubert, lo que es absolutamente cierto y que está escrito por él, es el miedo terrible que tenía a enfrentarse a su Dios absoluto, que era Beethoven, que vivía a 3 cuadras de él, pero que realmente no se atrevía a presentarse. Y efectivamente Beethoven, que era en ese momento Dios, ¿verdad?, nunca prestó atención a este joven muchacho que era Schubert y que no tenía ninguna presencia en los conciertos, porque pensemos que Schubert formaba un parte del grupo de entusiastas, seguidores suyos, amigos suyos, pero en modo alguno era un compositor que fuera, en fin, reconocido como tal dentro del mundo de los conciertos de Viena. Hizo un solo concierto público en toda su vida, 1 año y medio antes de morir. Es el único concierto que hizo público, es decir, con venta propiamente de entradas, Schubert, ¿no? Claro, no era ese el caso de Beethoven, ni mucho menos. Con lo cual, desde esa timidez, ¿verdad?, y desde ese respeto absolutamente total a la música de su maestro, que siempre fue Beethoven, hay ese acercamiento, ese hipotético acercamiento, que debo decir que musicólogos como el matrimonio Massin, etcétera, sostuvieron durante mucho tiempo en biografías importantes, como la que escribieron sobre Beethoven, que ese encuentro se produce. Parece ser que las últimas, ¿verdad?, de investigaciones dicen que no, pero en todo caso no es eso lo importante, sino lo que trato de explicar como consecuencia de este encuentro. A mí me pareció absolutamente conmovedor ese momento.